el origen de los sistemas no tripulados en las guerras mundiales. Durante las dos grandes guerras del siglo XX, la humanidad fue testigo de avances tecnológicos sorprendentes que en muchos casos sorprendieron tanto a los soldados como a los civiles. En particular, la idea de vehículos no tripulados, hoy conocidos como drones, se gestó mucho antes de lo que muchos podrían imaginar. Si bien hoy es común pensar en los drones como herramientas modernas para la vigilancia, el espionaje y el entretenimiento, su origen se remonta a principios del siglo XX, incluso a finales del siglo XIX. En 1915, mientras el mundo se encontraba inmerso en la Primera Guerra Mundial, la idea de utilizar vehículos no tripulados ya estaba tomando forma, aunque aún no con la misma sofisticación de los dispositivos actuales. El pionero de estas ideas fue un inventor serbio-estadounidense, Nikola Tesla, quien en 1915 propuso la idea de una flota de vehículos de combate aéreo no tripulados. Sin embargo, Tesla no fue el único en explorar esta tecnología. Durante esa misma época, otros ingenieros y militares comenzaron a experimentar con aeronaves controladas de forma remota. Uno de los primeros experimentos en esta área fue el objetivo aéreo AT, creado en 1916 bajo la dirección del capitán Archibald Law, miembro de la Royal Flying Corps británica. Este dispositivo, un avión sin piloto, fue diseñado para servir como blanco para el entrenamiento de los pilotos de la época, pero la idea de utilizarlo en combate también estaba en la mente de los inventores. En 1918 se dio un paso significativo en la creación del Ekaterinburg, un prototipo de torpedo aéreo no tripulado que, si bien tuvo algunos fracasos iniciales, mostró el potencial de los vehículos aéreos controlados de forma remota. Su capacidad de alcanzar objetivos a distancias de hasta 121 kilómetros fue un adelanto que, sin embargo, no llegó a ser utilizado en combate, ya que la guerra terminó antes de que el proyecto pudiera completar. A medida que el mundo se adelantaba en la Segunda Guerra Mundial, los avances en tecnología de vehículos no tripulados se hicieron más evidentes. En los Estados Unidos, Reginald Daney, un ex piloto de la Primera Guerra Mundial y actor de Hollywood, fue responsable de la creación del Radioplane, el primer dron producido en masa. Este dispositivo controlado a distancia fue utilizado como blanco aéreo en los entrenamientos de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, y su versión mejorada, el OQ-3, se convirtió en el dron objetivo más utilizado en los entrenamientos militares, con más de 9,000 unidades fabricadas. Los avances en tecnología de los drones también se vieron reflejados en el uso de vehículos terrestres no tripulados. Durante la Primera Guerra Mundial, los franceses desarrollaron el torpil terrestre Crocodile Schneider, un torpedo terrestre guiado por cables que tenía la misión de destruir las defensas alemanas. Aunque su desempeño fue limitado, la idea de vehículos de combate no tripulados ya estaba en marcha. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes crearon el Goliath, un vehículo terrestre controlado a distancia que transportaba explosivos para destruir tanques y otros objetivos. Estos dispositivos, aunque no tan avanzados como los drones actuales, fueron precursores de una tecnología que seguiría evolución. A lo largo de las décadas, la tecnología de los drones continuó desarrollándose. Desde la década de 1820 ya estaba creando sistemas no tripulados para diversos usos militares, y durante la Segunda Guerra Mundial se consolidó el concepto de los vehículos no tripulados como herramientas efectivas en el campo de batalla. A medida que avanzaban el siglo XX, los drones pasaron a ser simples herramientas de entrenamiento a convertirse en armas de precisión utilizadas en misiones de combate. Curiosamente, muchos de los avances en la tecnología de los drones ocurrieron en paralelo con inventos que hoy damos por sentados, como el asiento de bicicleta acolchonado 1892, la cremallera 1893, la bolsa de helado 1897. Mientras el mundo presenciaba estos avances cotidianos, la creación de torpedos guiados por cable en 1870 o el diseño de los primeros vehículos aéreos no tripulados mostraban el ingenio humano aplicado en la guerra, mucho antes de lo que muchos piensan. Los drones, tal como los conocemos hoy, son el resultado más de un siglo de evolución
tecnológico. Aunque muchos piensan que los vehículos no tripulados son una creación moderna, su origen se remonta a principios del siglo XX, y algunos de los primeros avances en este campo fueron realizados durante las guerras mundiales. Desde los torpedos guiados por cable hasta los aviones de combate sin piloto, la historia de los drones es un testimonio del ingenio humano. Hoy en día los drones no solo son utilizados en el ámbito militar, sino en aplicaciones desde la fotografía aérea hasta la entrega de paquetes. Sin embargo, hay que reflexionar sobre los orígenes. Es evidente que han sido parte importante de la historia, la tecnología bélica. El desarrollo ha marcado un hito en la evolución de los sistemas no tripulados. Esto es más extraño de lo que pensaba y mucho más antiguo de lo que me imaginaba. Siempre pensé que los drones eran un invento relativamente moderno, una pieza esencial de la tecnología del siglo XXI. Claro, sabía que existía durante la Segunda Guerra Mundial, pero en mi mente estos eran los típicos fuego y olvídate, como los planeadores que se usaban en combate. Pero esto es mucho más raro y honestamente algo fuera de lugar. Como si hubieran sacado de un guión de ciencia ficción todo esto. Rastreando algunas de las historias más extrañas sobre drones y vehículos no tripulados. Un torpedo guiado en la guerra civil, que parece ridículo. Al parecer hubo experimentos con torpedos de cables durante la década de 1870 y de alguna manera la gente usó eso para lo que más tarde llamamos drones de combate. Deberían haber llamado a estos inventos cosas que encontramos por ahí, en lugar de revolucionarios avances tecnológicos. Todo esto hace que la imaginación se dispare. ¿Alguna vez oíste hablar de un dron alimentado por un disco fonógrafo? Esto lo leí en un artículo periódico y fue lo más divertido que encontré. Pero si uno se pone a investigar más a fondo, hay toneladas de ejemplos de cosas controladas remotamente. Algunas realmente son sorprendentes. Imagínate esta: drones en la Biblia. Algo realmente curioso conecta con la profecía apocalíptica con las armas tecnológicas modernas. En Apocalipsis 9:3-11 se describen langostas con formas extrañas, como caballos preparados para la batalla, que tienen poder de atacar a las personas durante 5 meses. ¿Qué es lo que tienen estas langostas? Aguijones y un sonido similar al de un ejército de caballos corriendo. Un paralelismo aterrador con los drones controlados a distancia y con misiles letales, ¿verdad? De hecho, resulta que las langostas de la Biblia en este sentido podrían haber sido el prototipo literario de las armas no tripuladas que el Pentágono desarrolló más de 2000 años después. Y si pensamos que Tesla era solo un pionero en electricidad, su historia también es parte fundamental de esta saga. En 1898, Nikola Tesla demostró por primera vez el control remoto de vehículos, lo que podría considerarse la primera chispa de la robótica moderna. En un estanque del Madison Square Garden, Tesla controlaba un bote mediante señales de radio, un invento que hoy parece tan cotidiano, pero en su momento marcaba el principio de una nueva era tecnológica. ¿Quién hubiera imaginado que lo que parecía un simple truco de magia con un bote flotando en un estanque se convertiría en el precursor de toda la tecnología militar avanzada que usaríamos en guerras futuras? A lo largo de la historia, los avances en control remoto y la robótica fueron tomando un camino inesperado. Durante la Segunda Guerra Mundial, los drones de combate comenzaron a despegar, gracias a figuras como Reginald Denny, este actor que también era un pionero de la aviación a control remoto, fabricando el primer dron en masa para ser utilizado en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pero si investigas a fondo el nombre de Reginald Denny, encuentras algo extraño. Resulta que este mismo nombre apareció en titulares de periódicos en los disturbios de Los Ángeles 1991, cuando un camionero blanco fue atacado como venganza por los incidentes de Rodney King. Coincidencia tan extraña, y lo más intrigante, los de Reginald Denny se parecen físicamente. Abre un abanico de preguntas. Las historias sobre drones siguen siendo asombrosas, tanto como las posibles teorías sobre la sustancia viscosacris, entre comillas, que describe a miles de millones de pequeños robots destruyendo todo lo que encuentran para crear más bots. Puede sonar como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero la forma en que los drones y la robótica continúa evolucionando, especialmente en el campo militar, realmente hace pensar en cómo estas tecnologías podrían transformarse en algo más grande en el futuro. Bueno, así que al reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido, no puedo evitar pensar que los drones, sus orígenes son mucho más antiguos, misteriosos de lo que pensaba.
desde la antigüedad hasta el futuro. La idea de controlar algo a distancia ha sido una obsesión humana, y aunque muchos de nosotros lo hemos visto como un invento moderno, está claro que la historia de los drones es mucho más rica, extraña e interesante de lo que imaginamos. Quién sabe qué más descubriremos a medida que investiguemos más en estos misteriosos avances tecnológicos. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Les pido que me dejen sus comentarios. Yo me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.